Hola, soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar el funcionamiento que tiene el aparato digestivo. El aparato digestivo está compuesto por un grupo de órganos que muelen físicamente y rompen químicamente los nutrientes para transformar las moléculas complejas en unas más simples, de tal manera que puedan ser absorbidas por la célula. Este aparato también se encarga de eliminar los nutrientes que no fueron utilizados por el organismo. Los nutrientes captados por el organismo se utilizan de distintas maneras. Puede ser para construir partes del cuerpo, también los puede utilizar para crecer o para reparar tejidos que fueron dañados o sustituir las células que van muriendo. El aparato digestivo tiene 5 funciones básicas. Primero realiza la ingestión, donde los alimentos son introducidos al tracto digestivo a través de la boca. Después se lleva a cabo la destrucción mecánica, donde los alimentos se rompen en piezas más pequeñas, generalmente por la acción de los dientes o por movimientos musculares. Posteriormente se realiza la destrucción química, donde las partículas del alimento se exponen a diversas enzimas digestivas. Una vez realizada la destrucción, se realiza la absorción, donde las moléculas pequeñas se transportan fuera del tracto digestivo para que sean conducidas hasta las células que las van a utilizar. Al final, se realiza la eliminación, donde los materiales que no fueron utilizados son expulsados del tracto digestivo. El aparato digestivo humano es un sistema tubular desarrollado y está compuesto por regiones especializadas que desarrollan distintas actividades, como es el caso de la boca, la faringe, el esófago, el estómago, los intestinos delgado y grueso y el recto. Vamos a repasar el funcionamiento de cada uno de ellos. En la boca se realiza la ingestión. Ahí están presentes los dientes, que son parte del esqueleto, pero juegan un papel importante porque realizan la principal destrucción mecánica del alimento en los humanos. También están presentes las glándulas salivales, que comienzan la destrucción química, ya que producen una enzima llamada amilasa, encargada de descomponer los carbohidratos, ya que hidroliza los enlaces alfa 1,4 glucosídicos, ya sea del almidón o de otro tipo de carbohidratos. Cuando se realiza la ingestión, hasta el olor a comida estimula la producción de saliva. Ahí es necesario realizar la masticación para triturar la comida y mezclarla con la amilasa. En este proceso intervienen tanto los dientes como la lengua y las glándulas salivales. Como resultado de esta acción, se produce el bolo alimenticio. Después se realiza la deglución, el cual es un proceso complejo, ya que para que el bolo alimenticio llegue al esófago, debe atravesar la faringe, donde convergen las cavidades nasales, laríngea, oral y esofágica. En el proceso de deglución, el bolo alimenticio es empujado hacia atrás por la lengua y ayudado por las mejillas. Al mismo tiempo, el paladar blando se eleva y cierra los orificios de la cavidad nasal, y el movimiento de la lengua empuja la epiglotis que cierra la cavidad laríngea, y por lo tanto el bolo alimenticio solamente tiene el camino abierto hacia el esófago. La digestión comienza en la boca, por lo tanto es muy importante masticar bien los alimentos, ya que si no permanecen en la boca el tiempo suficiente, la amilasa no podrá actuar de manera efectiva. Además, el masticar ayuda a convertir el alimento en una papilla suave que ayudará al estómago a no trabajar de más. Una buena masticación también evita los atragantamientos y si se hace de manera consciente y despacio, evita tener malas digestiones. Una vez que se realizó la deglución, el bolo alimenticio llega al esófago
y es conducido por medio de movimientos peristálticos hacia el estómago. Los movimientos peristálticos son ondas de contracción de las fibras musculares que al realizarse mueven el bolo alimenticio y en este caso lo van empujando poco a poco a lo largo del esófago hasta depositarlo en el estómago. En el esófago hay dos esfínteres. El esfínter esofágico superior se encuentra donde se unen la faringe y el esófago, y es una banda muscular estriada que funciona de manera voluntaria. Generalmente se encuentra cerrada y se estimula su apertura por la deglución. El esfínter esofágico inferior también es conocido como cardias. Este no es un esfínter anatómico, sino fisiológico. Se distingue porque solamente adquiere una mayor presión en sus paredes cuando está en estado de reposo y disminuye esa presión con la llegada de los movimientos peristálticos o también cuando pasa el bolo alimenticio o cuando se distiende el estómago. Y después de esto se recupera su presión normal y todo esto hace que su funcionamiento sea de manera involuntaria. El esófago no es un simple tubo por el cual caen los alimentos por gravedad hacia el estómago. Afortunadamente, contiene músculos que al contraerse empujan los alimentos, evitando así que se atasquen, y los empujan aun si estamos en posición de pie, o sentados, o acostados de manera horizontal, o hacia arriba si es que nos encontramos de cabeza. Y esto también explica la manera como pueden los astronautas alimentarse donde no hay gravedad. Después de transitar por el esófago, el bolo alimenticio llega al estómago y ahí se transforma en una sustancia llamada quimo. El quimo es una masa semifluida de alimento parcialmente digerido. En el estómago de los mamíferos hay tres tipos de células secretoras exócrinas. Las células mucosas son aquellas que secretan una mucosidad ligera de consistencia acuosa. Las células principales son aquellas que secretan pepsinógeno y lipasa gástrica. Las células parietales son aquellas que secretan ácido clorhídrico y una sustancia llamada factor gástrico intrínseco, que es una glucoproteína esencial para que posteriormente se pueda absorber la vitamina B12 en el intestino. Todas estas secreciones se vacían en el interior del estómago y conforman lo que se conoce como jugo gástrico. Este ácido clorhídrico tiene varias funciones, entre las que destacan el activar el pepsinógeno para convertirlo en pepsina y también proporciona el pH óptimo que va entre 3,5 y 4 para que la pepsina pueda trabajar. Otra función que realiza este ácido clorhídrico es desnaturalizar las proteínas, eliminando su estructura terciaria y dejando más vulnerables los enlaces peptídicos para su destrucción. También este ácido clorhídrico elimina la mayor parte de los microorganismos que sobrevivieron a la amilasa salival. Esta lipasa gástrica trabaja sobre los triglicéridos, reduciéndolos a ácidos grasos y glicerol, ya que hidroliza los enlaces éster. Y la mucosidad producida por las células mucosas sirve para proteger todo el epitelio del estómago de la acción del ácido y las enzimas. La musculatura lisa del estómago tiene un grosor distinto en cada una de sus zonas, y esto repercute en la acción de las contracciones peristálticas. En la zona del fundus, la musculatura que tiene es más delgada, lo cual va a provocar contracciones leves. En la zona del cuerpo del estómago, la musculatura es un poco más gruesa y esto provoca movimientos un poco más fuertes. Pero la zona que tiene la capa muscular más gruesa es el antro, y es ahí donde se producen las contracciones más fuertes. Se van a realizar
tantas contracciones como sea necesario hasta que el estómago logre que el quimo tenga la mayor fluidez. Estas contracciones estimulan la producción de acetilcolina, que a su vez estimula la liberación de más jugos gástricos hasta formar el quimo. El vaciado gástrico tarda varias horas después de la ingesta de los alimentos, aunque depende mucho del tipo de alimento ingerido y de la cantidad de sólidos que contenga el quimo. En el vaciado gástrico intervienen el antro pilórico, el esfínter pilórico y el bulbo duodenal, dejando pasar poco a poco el quimo. Generalmente son 5 mililitros de quimo los que van pasando por cada contracción del antro. Generalmente en el fundus no hay alimento, solamente se acumula gas. Es en la zona del cuerpo del estómago donde se almacena la mayor parte del alimento y es en el antro donde se mezcla, formándose ahí el quimo. El contenido líquido del estómago se vacía antes y lo hace mucho más rápido que el contenido sólido. Y en el caso de los sólidos, varía dependiendo de su composición química. Por ejemplo, los alimentos ricos en carbohidratos son los que menos tiempo permanecen en el estómago. Los que contienen proteínas permanecen un poco más de tiempo y los que contienen grandes cantidades de triglicéridos son los que más tardan en vaciarse. Después de su estancia en el estómago, el quimo llega al intestino delgado y transita por este tubo largo donde se completa el proceso de digestión. El quimo se transforma en quilo y se efectúa la absorción de sustancias que son útiles. La digestión y absorción depende mucho del contacto del alimento con las paredes intestinales. A mayor superficie, mayor digestión y absorción. Por eso es que el intestino delgado tiene tantos pliegues circulares y vellosidades en su pared interna, y también por eso es tan largo, llega a medir alrededor de 6 o 7 metros. El intestino delgado se divide en 3 zonas, llamadas duodeno, yeyuno e íleon. El duodeno es la primera parte del intestino. Ahí es donde es vaciado el quimo que viene del estómago y se mezcla con la bilis producida por el hígado y que es almacenada en la vesícula biliar. La bilis es una secreción amarillo-verdosa que emulsiona los ácidos grasos y de esta manera facilita su absorción. El jugo pancreático está compuesto por secretina, que es una hormona gastrointestinal, y un componente enzimático. Este jugo pancreático tiene varias funciones, entre las cuales están, por ejemplo, neutralizar y alcalinizar el quimo, y también proporciona las enzimas necesarias para la digestión de proteínas, carbohidratos, grasas y ácidos nucleicos, liberando sus componentes más simples para que puedan ser absorbidos en las siguientes zonas del intestino. El yeyuno es la parte media del intestino delgado y es aquí donde actúan los componentes que fueron vertidos en el duodeno y también ocurre la mayor parte de la absorción de nutrientes. El íleon es la sección final del intestino delgado. En él se absorbe la vitamina B12 y la mayor parte de las sales biliares. Generalmente se cree que en el estómago es donde se desarrolla la digestión y no es del todo correcto, ya que en el estómago ocurre la digestión mecánica, donde se mezcla la comida con jugos gástricos y se rompen los alimentos en pedazos más pequeños, pero la mayor parte de la digestión química se realiza en el intestino delgado, donde se reduce la comida a nivel de moléculas simples para poder ser absorbidas y conducidas al torrente sanguíneo. El quilo que transitó a lo largo del intestino delgado llega a la válvula ileocecal que separa el intestino delgado del grueso. Esta válvula se abre cuando se distiende la parte terminal del íleon, dejando pasar el quilo hacia el ciego del colon y se cierra inmediatamente
para evitar el reflujo del contenido fecal hacia el íleon nuevamente. En este intestino, el alimento ya no es procesado y sus principales funciones son varias. Una función muy importante es la absorción de agua y la transformación de lo que queda de los nutrientes en unas sustancias llamadas heces. Otra función es la relación simbiótica con bacterias, las cuales producen vitaminas K, biotina y algunas del complejo B, como son la B1, B2, B6 y B12. También funciona en la regulación del pH, debido a que en este intestino ya no se secretan enzimas digestivas, no es necesario un pH ácido, por lo que se producen sustancias alcalinas que contrarrestan los ácidos gástricos y bacterianos. Y también presenta una función inmune, ya que hay un tejido linfático asociado al intestino que produce anticuerpos con la flora normal de este intestino, pero son muy efectivos contra patógenos relacionados, por lo que previene infecciones. Cuando este quilo llega al intestino grueso, la mayoría de los nutrientes y entre el 80 y 90% del agua ya han sido absorbidos y solamente queda fibra alimentaria. Esta fibra corresponde a la parte no digerible de los alimentos. También quedan electrolitos como el sodio, magnesio y cloro. Las capas musculares del colon van realizando movimientos peristálticos y las austras o abultamientos que tiene se ve que aparecen y desaparecen con estas contracciones, moviendo la materia fecal lentamente para ir absorbiendo el agua, de modo que las heces van adquiriendo mayor consistencia hasta llegar al colon descendente. Conforme la materia fecal se va compactando, también se mezcla con mucosidad, la cual ejerce una acción lubricante que facilita el avance de las heces a través del intestino. Si el tránsito de la materia fecal a través del intestino se realiza de manera rápida, las heces serán muy líquidas y provocarán una diarrea. Si por el contrario el tránsito es demasiado lento, las heces serán muy duras y secas, provocando un estreñimiento. Los borborigmos, también conocidos como rugido de tripas, son el resultado de los movimientos peristálticos. Son normales mientras la comida, fluidos y gases atraviesan todo el tracto gastrointestinal. Pero cuando ese tracto está vacío, los borborigmos se escuchan mucho más fuertes, ya que no hay nada que amortigüe el sonido. Y es por eso que esos rugidos te avisan que necesitas volver a comer. La digestión de las principales biomoléculas se realiza con la intervención de distintas enzimas y en diferentes zonas del tracto digestivo. Por ejemplo, las proteínas, péptidos y aminoácidos son destruidos por enzimas como la tripsina y quimiotripsina, las cuales son secretadas por el páncreas. Este proceso comienza en el estómago y continúa hasta el intestino grueso. En el caso de los lípidos, son destruidos por las lipasas, que son secretadas por el páncreas junto con el hígado y almacenadas en la vesícula biliar. Este proceso se realiza a lo largo del intestino delgado. En el caso de los carbohidratos, son destruidos por la amilasa, ya sea salival o pancreática, que son secretadas por glándulas salivales o por el páncreas, por lo que el proceso comienza desde la boca con la masticación, continúa con el intestino delgado y puede extenderse hasta el intestino grueso, donde participan las bacterias intestinales en la descomposición de algunas fibras. Vamos a dejar hasta aquí esta explicación y espero que te haya quedado claro todo el tema. Te recomiendo ver el video de la primera parte, donde explico la estructura del aparato digestivo para que quede comprendido el tema de manera integral. Nos vemos en la próxima.
Muchas gracias.